Creo que ya tienes cada uno. Ok, Julio, si quieres puedes comenzar. Yo Ah, estoy subiendo ahorita los talleres, voy por el grupo 4. aunque todavía no tengo permiso para compartir. Ok, vamos a ver cómo es esto de compartir. En la pestaña de seguridad de abajo, profe, tiene que darle a compartir pantalla. Voy. A ver, ¿quién son? Ya va, que todo lo tengo aquí como... Está bien. En la red apropiada. ¿No tiene la opción de un escudito en la parte de abajo? No, porque los tengo todos arriba a la derecha. Ah. Y cuando le doy los 3 punticos, déjame parar aquí un momentico el micrófono. Debe decir seguridad, profe. Ahí. Sí. Sí, en la zona de seguridad hay una opción para habilitar a los participantes compartir pantalla. Voy. Ya va. Déjame entrar por... Si me veo. Ok. Ah, ya me apareció seguridad. Tenía que aparecer como... Dale, pues. Y ahora sí, ya puedo compartir. A ver. ¿Sí se ve? No. ¿Se ve lo que estoy Sí, compartiendo? Sí se ve. sí, ya se Ya. ve.
Entonces, Nicolás, ven. Para que... Ok, yo expongo primero. Ok. Este era el primero de nuestros dos ejercicios y nos daba tres grafos. Nos decía que de estos tres grafos, dos son isomorfos. Nos pedía detectar cuáles son esos dos isomorfos. Al inicio no necesitamos dar una prueba directa de por qué no pueden ser isomorfos otros dos. Entonces decidimos coger estos dos porque eran bastante similares. ¿Cuáles son estos dos? Ah, el G y el Q y el R. Sí, Q y R. Ok. Porque se puede notar que en sí el grafo es exactamente igual, solo que aquí está cruzado y aquí está recto. Ok. Entonces pensábamos que iba a pasar si es que estos dos puntos se los cruzaba. Nos dimos cuenta que en realidad si eso se cruzaba no se mantenía el grafo porque la unión sería cruzada acá también. Entonces, basándonos en esto, pensamos que no podían ser estos dos isomorfos y eh, fuimos con P y Q. Déjame agrandar PQ. Ahí. Ahí trabaja con eso. Bien, permítame un segundo para aclarar. Un grafo isomorfo, cuando existe una biyección para cada par de vértices, de tal manera que si dos lados son adyacentes a un lado, son adyacentes al otro lado. Eso es lo importante, ¿ok? Ahora, me van a decir que P y Q son isomorfos, ¿no? Sí. Lo primero solo era para hacer un descarte rápido, no una Ok. demostración formal. Ok. Entonces, basándonos en el hecho de que todos tienen de grado 3, todos los vértices tienen grado 3 en ambos y hay exactamente la misma cantidad de vértices, indistintamente le asignamos el vértice A a ese punto y dijimos, bueno, podemos asignarle lo mismo acá. Y nos pusimos a ver junto a qué estaba ese vértice. Y haciendo una asignación de 1 a 1, podíamos darnos cuenta que mantenía un orden, solo que estaba algo cambiado. Ok. Entonces, el B, por ejemplo, al lado de que estaba, al lado del A, este era muy fácil ya que podía hacerse con asignación de 1 a 1, solo había que demostrar que mantenían las mismas, el mismo vecindario, cada vértice. Entonces Ok. el B estaba al lado del A, entonces indistintamente yo podía poner acá D y poner acá D, poner acá E y poner acá E. Lo mismo con C, poner acá F y poner acá, no, perdón, poner acá F y Yo poner creo acá que G. ese ejercicio, esa parte A yo se lo puse bien, porque decir que dos grafos son isomorfos es básicamente mostrar la biyección. Y después, claro, Claro, era puede bien ser fácil porque era tedioso, solo de 1 a 1. puede ser tedioso revisar que todas las asignaciones se cumplen. O sea, si el lado AB del lado del grafo izquierdo también está unido, también va a estar unido en AB al lado. Es decir, ok, esa parte está bien. Incluso creo que se lo puse bien, valía 2 puntos y ahí valía 1 punto porque esa parte A estuvo bien. Explícame la parte B. ¿Por qué Q y R no son isomorfos? Ok. Ulloa, ¿podrías hacer más grande Q y R, por favor? Voy. A ver. Cojo esto. Vean que en esta parte P y Q, si ustedes consiguieron la biyección, la consiguieron y dicen, mira, ya está la biyección, me garantiza que son isomorfos. Porque ya, además que existe la biyección, conserva adyacencia. Cuando digo conserva adyacencia, es que todo lado que sea adyacente en PQ, sus imágenes en P, en su imagen en Q, también van a ser adyacentes. Ok, ahora Q y R. ¿Por qué no son isomorfos? Ok. Aquí, una vez más, basándonos en el hecho de que como era
de grado 3, cada punto es de grado 3. Entonces yo le podía asignar cualquier vértice. No iba a cambiar en absoluto si yo le ponía aquí, si yo empezaba a poner acá. Y lo mismo en el otro grafo. Por lo tanto, solo decidimos hacer de nuevo una asignación 1-1. No se nos ocurrió una mejor manera de demostrar que no era isomorfo. Ok, Pero- ¿dónde está un poco lo que se llamaría el problema de fondo? El problema de fondo está en que para que no sea isomorfo, tú tienes que garantizar que no existe biyección, o sea, que no hay manera de construir una biyección. Eso es como que revisaste todas las biyecciones posibles entre Q y R y siempre alguna de ellas le falla algo. Si tú empiezas con una biyección con un vértice porque tiene grado 3 y el otro tiene grado 3, eso no garantiza que estés usando realmente un argumento válido, porque el hecho de que todos tengan grado 3, comienzas por un lado, quiere decir que si comenzaste por ejemplo, el vértice que estabas arriba, no vas a conseguir ningún lado. O sea, ¿cómo sabes que no se va a conseguir? ¿Cómo sabes que simplemente por comenzar en cualquier lado el resultado va a ser igual? Eso no está probado y eso no estamos claros. Ahora, lo que puedes hacer o lo que se puede hacer es lo que se llaman condiciones necesarias. ¿Qué quiere decir condiciones necesarias? Primero, si dos grafos son isomorfos, entonces tienen que tener el mismo número de vértices. Yo puedo ver los puedo ver los vértices de Q y puedo ver los vértices de R y yo noto, ellos dos tienen 10 vértices. Entonces no me falla. Cuando yo digo condición necesaria, quiere decir lo siguiente. Si un grafo es isomorfo, entonces tiene el mismo número de vértices. Si un grafo es isomorfo, entonces tiene el mismo número de lados. Si un grafo es isomorfo, entonces tiene la misma secuencia de grados. Todos esos entonces se llaman condiciones necesarias. ¿Por qué se dicen necesarias? Porque si falla eso, no pueden ser isomorfos. Cuando tú tienes una implicación de donde tienes isomorfo, entonces una condición se llama necesaria porque, por ejemplo, si los dos grafos no tuvieran el mismo número de vértices, es imposible que sean isomorfos porque es necesario tener el mismo número de vértices para ser isomorfo. Resulta que estos grafos se buscaron con mucha sutileza porque los dos tienen el mismo número de vértices. Entonces sería trivial decir que no son isomorfos si tienen un número de vértices diferente. Los dos tienen el mismo número de lados. Y sería trivial decir que no son isomorfos porque tienen un número diferente de lados. Además, si tiene la misma secuencia de grados, también falla. O sea, si algún vértice tiene una cantidad de grados y la otra tiene una secuencia de grados diferente, ya automáticamente podemos decir que no son isomorfos con condición necesaria, porque al tener el isomorfismo, tiene la misma secuencia de grados. Pero entonces, cuando ustedes escribieron esos ejercicios donde comienzan poniendo unos vértices y comienzan construyendo una biyección, la única falla que tiene un poco de fondo es cómo saben que no se puede construir partiendo de otro lado. O sea, ¿cómo se prueba eso? Intuitivamente puede ser cierto lo que te diga. Intuitivamente puede tener sentido, pero formalmente no es una prueba porque hay cierta intuición de que si comienzo por un vértice y falla, cuando comienzo por cualquier otro vértice también va a fallar. Porque hay que ver que ninguna biyección, y observen que hay 10 factores, 10 factores biyecciones, hay 10 factorial biyecciones, o sea, estamos hablando de que hay más de 10.800.000 biyecciones entre Q y R, y que todas ellas fallan, hay un punto de fe en eso, ¿no? Lo que sí pueden verse entre Q y R, y que eso está muy ligado a la estructura, es que, por ejemplo, si ustedes chequean bien Q no tiene ciclo de longitud 4. Todos los ciclos de Q, el más pequeño, tiene longitud 5. Pues resulta que R sí tiene un ciclo de longitud 4. Entonces, eso es una condición necesaria para que sea isomorfo. O sea, primero, tiene que tener el mismo número de vértices, mismo número de lados, la misma secuencia. Si él tiene un ciclo de longitud 4, el otro también tiene que ser. Si el otro tiene un completo dentro de tamaño 4, el otro también tiene que tener. Si tú detectas una anomalía en cuanto a su forma, que en este caso particular sería que uno tiene ciclo de longitud 4 y el otro tiene ciclo de longitud 5, entonces tú dices, bueno, es necesario que tenga el mismo tipo de ciclo. Por ejemplo, el
el grafo Q no tiene ningún ciclo de longitud 4 ni 3. Tiene de 5 hacia adelante. Y R tiene uno de longitud 4. Entonces eso es ya una falla estructural, pero por razones... Y cuando ustedes quieren decirme que algo no son isomorfos, o me consiguen una propiedad que tiene una y no la tiene la otra, sea número de vértices, número de lado, secuencia de grado, uno tiene un ciclo de cierto tamaño, el otro no lo tiene, uno tiene un vértice de cualquier estructura de eso automáticamente me dice, por condición necesaria, que ella es no son isomorfos. Salvo en las otras cosas, salvo que me puedas demostrar que no hay manera de conseguir esa biyección, el otro argumento es un poco más complejo. Una recomendación también que le doy es, si por alguna razón tienen dos grafos y quieren ver si es isomorfo, a veces, como lo explica alguien más, se puede ir hacia el mundo del complemento. Si uno tiene muchos lados, el complemento tiene menos lados, más. Por ejemplo, si un grafo fuese conexo y el otro no fuese conexo, es imposible que sean isomorfos. Entonces, esas son un poco, y esa es un poco la falla que le escribí. Igualmente, hay otros ejercicios que tienen que pueden corregir y me pueden reenviar y le puedo considerar subirle un poco la nota. ¿Está de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Cuál es el siguiente ejercicio que vas a poner? Este sería el siguiente ejercicio. En este caso me tocaría a mí exponerlo, que dice, pruebe que si T es un árbol, bueno, que T es un árbol sí, y solo sí, T no contiene ciclos, y para cada nuevo lado E, el grafo T más E tiene exactamente un ciclo. Muy bien. Y Ok. para eso, bueno, como es un ciclo sí hay que hacerlo dos demostraciones, primero el directo y luego el recíproco. El directo es un... Ahí, como partía, en el directo es un Tienes un árbol. sí, es un poco bastante obvio en cierta forma, porque a ver, si T es un árbol, entonces T es conexo y es acíclico a la vez. T es Y conexo y T no es tiene acíclico. ciclo. Perfecto. Eso es por definición. Y como es Ujú. directo, esa es la hipótesis y lo que tienes que probar como tesis es... Que T no contiene ciclos, ya está esto de aquí. Pero que luego que para cualquier lado, para todo lado el grafo T más el lado E tiene exactamente un ciclo. Ok. Para proceder con ello, yo voy con mi hipótesis de que T es conexo. Como T es conexo, existe un BX, BY camino. Lo denoto así porque literalmente es para cualquier par de vértices. Para todo BX, BY que se encuentren en T, en vez de O T. sea, la tesis es probar que si alguien me da un lado cualquiera y se lo Ujú. agrego a T, este tiene un ciclo. Ajá. Pero entonces la cuestión no es que existen los vértices, no. Si alguien me da un lado, dado un lado E cualquiera que no está en T, entonces consideremos los vértices adyacentes BX, BY del lado E que me dieron. Ve que Ujú. la tesis es que alguien te da un lado E y tú se los vas a pegar al árbol. Quiere decir que ese existe, no, sino dado un lado, consideremos Ah, los sí. vértices adyacentes a ese lado dado. Y como esos vértices están en el árbol, existe el camino. Ok, vamos. Voy a corregir eso. Sería Profesor, disculpe, un compañero está en sala de espera y pregunta si lo deja pasar. Sí, 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 claro. Ya ya. va. Espera, ay, me hizo gol. No lo veo. Dado Ah, ya. un lado Diego López. E de BX, BY, tal que, tal que no sé, no pertenezca a, ¿cuál era la A T. notación? A T. No Bueno, pertenece a los lados de T. O no pertenece a T, no importa. Pues,
No pertenece a T. Ya. Como T es Entonces, conexo. exacto. Existe un camino de B de X a B de Y. ¿No? Existe B de X, B, Y, camino. ¿Sí? Entonces, analizando el grafo, entonces T más C, este grafo de aquí contendrá el ciclo que va contendrá el ciclo que va de Bx al mismo Bx. Bueno, en este caso, contra el camino Bx, Bx, Sí, por haber unido el mismo camino que no se encontraba. por conexidad, perfecto. Ujú. Ujú. Pero este camino es un ciclo. Ok. Claro. Ese camino más G es un ciclo, perfecto. Ahora, nada más para tener una visión general. Si T es un árbol, es Espera, la déjame hipótesis. escribirlo bien. Si T es un X, árbol la hipótesis. Y T más G no tiene ciclo, tiene un único ciclo, es la tesis. Entonces, esta prueba es directa, ¿no? Acabas de ujú. probar que si tienes, Por tanto, tema C tiene exactamente un ciclo. bueno, lo de exactamente tú no lo veo. Lo único que veo hasta el momento es que existe un ciclo. Espera, bueno, por tanto, Eso es lo que yo por, veo. por tanto, como T es originalmente cíclico, un O poco sea, difícil de escribir. pero estamos claros que existe un ciclo nada más. Ujú. Ok. ¿Cómo demuestras que es único? Eh, ¿Cómo demuestro que es único? Claro, porque dice que T más G tiene, yo hasta lo que más lo que me acabas de probar, que T más G contiene al menos un ciclo. Pero no me estás demostrando que es único. ¿Cómo demuestras tú algo que es único? ¿Cómo se demuestra que algo es único? Que no existen dos. ¿Por Mm, qué al agregar el lado E no surgen dos ciclos? ¿O cómo lo probarías? En este caso, tendría que ser lo más directo, bueno, lo que más me pongo a pensar sería utilizar reducción al absurdo, pensar de que hay dos ciclos en este caso y ver que Perfectamente. Para saber si algo es único, es suponer que haya dos y ver si eso contradice de alguna manera. Pero entonces, estamos claros que la prueba hasta el momento es que T más G tiene un ciclo, pero no me has mostrado que es único. La única manera que me pruebes único es demostrando que hay dos ciclos en T más G y ve cómo se... entonces se tiene que supongamos que, por ejemplo, existen dos ciclos. Con solo suponer dos ciclos Ajá. ya es suficiente, ¿no? Supongamos que Sí, con dos es suficiente. Si existen al menos dos, que existen dos, dos ciclos en T más C. en T más G. Muy bien. Ajá, bueno. ¿Qué información me da que T más C? Tema C todavía tiene que sigue siendo conexo, si no mal tengo entendido, ¿no? Si T es conexo y le agregas lado, sigue siendo conexo, indudablemente. T era Ujú. conexo y si le agregas lado, es cuando lo quitas que podría romperse, pero si agregas, no rompes conexidad. Perfectamente, eso es válido. Ujú. En ese caso, tengo que definir esos dos ciclos. Para primero definiría Sí, el ciclo, pero haz un dibujo, vamos a hacer un esquema, no vamos a, no, vamos a hacer un esquema, haz un bueno, dibujo, un ciclo, ahora un ciclo nomás dibujo así. un ciclo. Ahora, la pregunta es, sí, ¿los dos ciclos contendrán AE o uno solo?
los dos ciclos. Solo Sí. Tú sabes, existen dos ciclos. Contendrán contendrán AE. contendrán AE. O uno puede contener AE y el otro no. Por ejemplo, algo así podría ser. Si algo así existiera. Estos son dos ciclos y contienen a, supongamos que este es E. Ahí podría existir dos ciclos que contienen a E. Pero No, la ahora, pregunta es si es posible o no, sino que siempre es obligatoria, siempre es obligatorio. Los dos ciclos tienen que contener obligatoriamente AE. Porque no es que estoy suponiendo, sino tengo que ver si obligatoriamente los dos ciclos tienen que... Yo sé que hay dos ciclos en T más G. Los dos tienen que tener AE, obligatoriamente, de alguna manera u otra. no necesariamente. Ok, si lo contuvieran uno y no lo contuvieran el otro, ¿cuál diferencia hay entre T y T más G? Ah, claro, si uno lo contuviera, el otro Como no, la, se supone. Entonces, T más G no sería conexo, porque no habría un punto. no, T más G no sería un árbol, porque T no sería un árbol, porque si une los dos ciclos, que yo digo que existen T más G tiene dos ciclos. Ese T más G tiene que contener, los dos tienen que contener AE. Porque si por alguna razón uno de los dos ciclos no contienen AE, ese ciclo que no contiene AE está completamente contenido en T, porque la diferencia entre T y T más G es simplemente el E. Entonces, si alguno de los dos ciclos no contiene AE, es extraño, porque si no contiene AE, contiene todos los lados de T y además un ciclo, pero se supone que T es un árbol. Entonces, como T es un árbol, tenemos que los dos ciclos que tú supones que existen T más E tienen que contener AE. O sea que si por alguna razón agregar AE, E es la causante que aparezca en los dos ciclos. Y si es la causante que aparezca en los ciclos, tienen que aparecer en los dos ciclos, porque si no aparecen alguno, quiere decir que yo en T puedo formar un ciclo sin usar AE, entonces no es posible. Yo no puedo formar en T un ciclo sin usar AE porque T no tiene ciclo. Entonces ahí tenemos que T más G tiene que contener los dos ciclos. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta, jóvenes, también? ¿O Julio? Pero, o sea, en ese caso, más bien lo único que cabría decir es que entonces ambos ciclos es el mismo. No necesariamente, porque tú puedes tener una especie de dos bolas pegadas en un solo lado. Puedes tener dos bolas, que son dos ciclos, pegados con el lado E nada más. Ya, pero igual el problema es ese de que el problema es que T originalmente es un árbol. Ah, pero entonces, si tienes dos bolas pegados con E, cuando tú quitas E, formas un ciclo, uno solo, que es el que está en T. Entonces, bueno, en esa parte faltó la unicidad, en esa dirección. Sí. ¿Ok? Haz la otra, no importa, haz el recíproco. Ya. A ver, en el recíproco, en cambio, voy a hacerlo aquí nomás. En el recíproco supones que T más G contiene un único ciclo y tienes que probar que T es un árbol. E más C tiene un ciclo. Único. Esa es la hipótesis Y además que IT y hay que y probar. hipótesis, tesis es No, T. Sí, lo único, pero te queda así cíclico, no es una hipótesis. ah, No, la única hipótesis que tiene es que T más G contiene un único ciclo. Y ahora la tesis es probar que T es un árbol. Esa es la hipótesis. T más G tiene un único ciclo. Y la tesis es que T es un árbol. O sea, acíclico y conexo. de verdad, porque Hay aquí, que probar aquí las dos el cosas. doble condicional está aquí. Dice, T es un ¿Dónde? árbol, T es un árbol sí y solo sí. T no contiene ciclos y para todo lado E, el grafo T más C contiene exactamente un ciclo. Entonces, si yo voy de aquí a acá, mi hipótesis sería todo lo que está aquí. Y esto de aquí es mi tesis. Ok, sí, tienes razón. No había visto esa parte. Ok, continúa. Tienes razón. Esas dos hipótesis, todas esas partes son hipótesis. T no tiene ciclo y T más E tienen un único ciclo.
Y la Sí, tesis sí. es que T sea un árbol. T O sea, es que un lo que árbol. falta es conexo Co- o n menos un lado. Cualquiera de los dos que usen funciona como equivalente a un árbol. Como T es acíclico, esto simplemente lo puedo resumir como, bueno, esto lo puedo decir que T es conexo, o bueno, lo otro. Yo utilicé que era T es conexo. Ok, basta probar que T sea conexo para demostrar que T es un árbol. Ok, eh, a ver, ¿cómo empezaba con esto de aquí? Ay, caray, ¿cómo era que empezaba? Um, justamente ahí tenían una dificultad porque la demostración pareciera que fuese por contrarrecíproco o por contradicción, pero en ningún momento aclaran cómo es. Incluso ahí en el ejercicio lo que hice fue que no entendí la demostración en esa parte, pero sí hay algo de negación, pero no pones como parte si es contrarrecíproco, que es negar, que no es un árbol para demostrar lo otro, o la demostración es por reducción absurda, o sea, que supone que tiene T más G tiene un ciclo, que T es acíclico, y además T no es conexo. No sé cuál no tuvo claro ahí, pero esa segunda parte fue la que... eh, Ahí, para un poco... por si acaso, que realmente mi mente se puso en blanco en este momento. No, sí puedo pedir ayuda de mi compañero porque hicimos todos en conjunto. De mi Sí, compañero sí, que puso. totalmente. Ya, No. ya, entonces, Recuerda que aquí estamos en un ambiente bastante flexible. Pueden preguntar, pueden decir, no sé, pues yo puedo decirle cómo es. O sea, estamos aquí totalmente flexibles. No es así tan... mm, así Ok, que, Bastida, si estás aquí, ¿cómo era que se iniciaba con el contrarrecíproco, al menos como nosotros lo hicimos? Oye, Tú lo que ibas a asumir es que no es conexo, o sea, lo va a hacer ¿ya? por Porque ya sabes que T originalmente no tiene ciclos. contra entonces, recíproco. O sea, lo va a hacer por eso. Cuando tú dices que T no es conexo, Claro, entonces entonces, como tú ya sabes que T no tiene ciclos, solo tienes que probar que T es conexo. ok, Entonces para esto tú vas a asumir que T no es conexo. niega la tesis, ok. Ajá. eso, estimemos que Y el T no es conexo. Ujú. ¿Esto qué quiere? De inmediato partimos a lo que quiere decir esto, sí, ¿verdad? Que claro, o sea, como T no es conexo, existe un par de puntos para los cuales no puedes trazar un camino. existe. Entonces, o sea, existen esos puntos BX, BY. Por lo Sí. tanto, existe una arista que va de BX a BY que puede ser agregada y que si la agregas no va a crear ningún ciclo. Ujú. Existen dos pares, existen dos pares vértices en BT, tal que BX, BY, espérate, voy a escribirlo así, tal que E igual a BX, BY, no, no, no es parte era ET, si no mal me acuerdo la anotación, de las aristas, si no mal me acuerdo. En- entonces, entonces, E, entonces T más E, ay, me está petando. Oh. ¿Qué pasó? Mi computadora, digamos que Ok, tiene bastantes entonces, fallas. De repente mi no computadora se puso importa. toda, toda negra. Vamos a seguir con el razonamiento. Tema G, entonces tú dices que tema G, E, o sea, de X a Y no hay un camino que lo conecte. porque hemos asumido que De T no es X, conexo. de X a Y, ok. Como no es Y al conexo, agregar el lado E, al agregar al lado E, T más E, tiene que, eh, como T es originalmente acíclico,
T más C no debe contener ningún ciclo. Porque todo ciclo que cree tiene que utilizar el lado E, porque es la única diferencia entre T y E. Muy Ujú. bien. Y esto es absurdo, porque ¿Con quién? sabemos por absurdo con la hipótesis de que T más E tiene exactamente un único ciclo, porque este es para todo E que se pueda añadir. Ok. Sí, se puede hacer por lo absurdo o se puede hacer por razón lo absurdo o por contrarrecíproco, Ujú. que es negar la tesis y lograr negar la hipótesis. Cualquiera de los razonamientos son válidos, pero es importante cuando vayan a comenzar a decirlo, lo digan por alguno de los... Entonces ustedes son el grupo, Uno. ok, grupo He 1. de decir de que solo fueron 2 días y la verdad eran bastantes ejercicios. Y bueno, eran ejercicios de razonar bastante para 2 días, diría yo. Sí, pero era mucho más productivo que lo hicieran en su casa en 2 días que hacerlo ahorita en hora y media. Sí, pero o sea, digo, no, o sea, Que eso no va a met- por eso digo que era era poco tiempo en lo personal. Vale, dale. ¿Quién más viene? ¿Podríamos Eh, exponer nosotros el grupo sí, 5? claro. Hablen, pues. Sí, Ya les mando, por cierto, les mando los ejercicios que los tengo corregidos ahí. comparto pantalla nomás. Sí, sí. Ok. Ok, creo que ahí pueden ver mi pantalla. Ok. Ok, lo que primero tengo que aclarar acá es que hay un cuarto integrante, pero lamentablemente se integró recién el día de hoy. Lamentablemente no pudimos incluirlo para este taller. Por eso es que No estamos importa, pero 3 para por el ahora. siguiente ya se pone Sí. más pendiente y Ok. participe. Ok. Ok. Ya, lo primero que nos piden demostrar es el problema 8 de la sección 113. Nos dicen que si dos grafos son isomorfos, entonces sus complementos también son isomorfos. Lo primero que tenemos que fijarnos acá es en la definición de qué es un isomorfismo. Tenemos un isomorfismo básicamente si podemos conseguir una biyección entre las aristas de los dos grafos. Y esta biyección nos permite relacionar de cierta manera estas dos aristas. Y el complemento de un grafo también básicamente se define como que si tenemos una arista en un grafo, dos vértices conectados por una arista, entonces esos mismos vértices no estarán conectados en su complemento. Esa es a grandes rasgos la definición de complemento. Ahora bien, para este problema, lo primero que tenemos que suponer es que G y H son isomorfos. Entonces, podemos asegurar completamente de que existe esta biyección. Podemos ver que si tenemos una arista que une a dos vértices X y Y, entonces esta función me va a unir también a dos aristas en H, f de X y Ok, f de Y. tú vas a usar como hipótesis que H y G son isomorfos Son para probar isomorfos. que los Ajá. complementos, la tesis es que los complementos son isomorfos. Sí. Y Lo usando que, siguiente- el hecho que la hipótesis es que son isomorfos, me permite dar una biyección que es la que tienes en la mano. Ok, Ajá. continúa. Sí, lo siguiente que tenemos que notar es que si dos aristas no están unidas por ningún vértice en G, entonces estas tampoco estarán unidas por ningún vértice en H. Es decir, que digamos si es que existe un par de aristas X y Y, por ponerles un nombre, si no son aristas en G, entonces f de X y f de Y tampoco serán aristas en Y. Eso lo podemos afirmar porque esta biyección existe. Ahora bien, se consideran Sí, los porque es vértices, un solamente eso. ajá, se consideran
un par de vértices G, W1 y W2 en G que no son adyacentes. Eso significa que W1 y W2 no son aristas en G. Entonces, como lo acabo de decir, sus imágenes tampoco formarán una arista en H. ¿Ya? Ok. Y esto es lo que nos lleva a la definición de lo que es un complemento. Tenemos que si dos vértices no son aristas en G, entonces estas sí son aristas en su complemento. De la misma manera, si es que las imágenes no son aristas en H, por definición, estas imágenes también deberían estar en las aristas del complemento de H. Y así es como podemos concluir que esta misma biyección nos puede servir para Bien, José, relacionar los vértices. disculpa que te interrumpa un segundito. ¿Sí? Ok. Una observación, o sea, este ejercicio ustedes van a poder escribirlo otra vez. La única observación que le di, y que creo que se lo escribí ahí en el taller, es que las ideas están ahí, pero están un poco, no tienes clara cuál es la tesis y cuál es la hipótesis. Como tú tienes como hipótesis que G y H son isomorfos, entonces tengo una F que conserva adyacencia. Luego, consideremos dos vértices en los complementos de G. Y tú tienes que probar que esos complementos son adyacentes. Y normalmente está un poco la idea subyacente, lo que tú estás diciendo está detrás de eso. Lo importante es mostrarla de una manera que uno tenga claro qué es lo que estás probando y qué es lo que estás usando como verdad. Entonces, lo que estás probando, lo que tienes que probar es que esa misma F funciona para los complementos, ¿no? Pero como que deberías de comenzar por ahí, o sea, después que dice que F es una biyección dada por G y H, lo agarro y digo, ahora no al final, sino ahora voy a probar que esa misma F es una biyección en los complementos. ¿Cómo hago eso? Tomo un par de vértices en G complemento. Y voy a tratar de ver que si esos dos vértices son adyacentes, entonces en G complemento también son adyacentes, sus imágenes son adyacentes en H complemento. Es ahí donde tienes que comenzar, porque uno entiende que estás parado sobre la tesis, estás tratando de probar la tesis. Que de repente, cuando tú dices, tomo dos vértices en G complemento, y entonces tengo que probar que sus imágenes son adyacentes en H complemento, es cuando yo digo, como W1 y W2 que están en G complemento son adyacentes, entonces no son adyacentes en G. Y como la F conserva adyacencia en G y H, significa que tampoco son adyacentes en H. Por lo tanto, si no son adyacentes en H, son adyacentes en H complemento. Entonces, el argumento que debería estar en el centro lo pones al comienzo, cuando empieza a decir que G1 y G2 deben ser aristas. Es decir, la única hipótesis es que F es una biyección de G a H y que conserva adyacencia. Cuando yo conserva adyacencia, lo que escribiste en un comienzo está bien, ¿no? Pero al momento de continuar, decía, bueno, lo que tengo que es tomar dos vértices en el complemento, decir que son adyacentes y ver por qué sus imágenes son adyacentes en H complemento. Ese es el objetivo. Claro, dice varias cosas previas que son las que justifican, pero en el orden de razonamiento está un poco enredado. Esa creo que fue la observación que le puse en su taller. Igualmente tienen oportunidad de reescribirlo de esa manera, poniendo claro quién es la hipótesis, y ahora voy a probar la tesis. Pero para probar la tesis dice, consideramos un W1 y W2 en G complemento. Y sean dos vértices adyacentes en G complemento. Ya, Veamos. Digamos que en el fondo está bien la prueba. Lo que tú dices es la forma, o sea, el orden en la cual está justificando es que
cuando tú dices, por ejemplo, que F es una biyección entre los vértices, por lo tanto, estos dos grafos son isomorfos también, pero por lo tanto, hay un hueco ahí. ¿Por qué? Porque van a ser isomorfos, porque tú vas a probar que o sea, lo que pusiste al comienzo va entre el por lo tanto. O sea, antes el por lo tanto, como digamos, cuando tú tomas los dos vértices, bueno, cuando tú pones W1, no son aristas en G. Eso forma parte, o sea, ¿en qué momento tú dices que tomas las aristas en G complemento? O que son adyacentes en complemento. Pero En ya, la diapositiva, dígame. digamos que yo puedo tomar aristas de tanto de G como de G complemento. Porque si yo digamos que tomo un par de aristas en G que Pero ¿cuál no es la son... tesis? Sí, pero ¿cuál es la? Pero tienes que comenzar por la tesis, tienes que comenzar siempre por G complemento, porque tú lo que tienes que probar es que G complemento. Luego, cuando te haga falta, te vas a G como hipótesis, que es lo que es verdad. Pero tienes que tener claro al comienzo del razonamiento qué es lo que tienes que probar. Y tienes que comenzar creo que por la entiendo. tesis, que es lo que tienes que probar. ¿Cómo? Esa es un poco la cuestión. Y solamente vas a G cuando necesitas justificar las cosas en G complemento. O sea, como que dos partes en complemento, comienzo a razonar, me voy a G para justificar que no soy adyacente en G, para luego decir que tampoco soy adyacente en H, y después volver a subir hacia el complemento. Pero el razonamiento tiene que comenzar por el complemento, porque es la tesis que estás probando. Y después cuando vas con el sí, solamente sí, si tienes que comenzar por, como hipótesis de complemento y probar el G. Entonces, es un poco el detalle es tener claro qué es lo que es verdad y qué es lo que tienes que probar. Y tal vez eso es la única observación que tengo sobre, en el fondo, la idea que tienes es esa, la prueba, o sea, que te vas a la G, como G no son, si son adyacentes en H, entonces como en G no son adyacentes, por lo tanto, como es una biyección de GH, si no son adyacentes en G, tampoco son adyacentes en H, por lo tanto, si no son adyacentes en H, van a ser adyacentes en complemento. Es partir de un par de vértices que son adyacentes en G complemento y demostré que sus imágenes son adyacentes en H complemento. Pero entre esa, comenzar y terminar, te pasaste a G, usaste que F es una biyección, y bla, bla, bla. O sea, es esa cuestión. Pero ahí entonces la tesis es eso. Y cuando vas en la otra dirección, supones que G complemento Solo y me H piden una dirección por ahora. complemento son isomorfos, generas dígame. Ya, entonces, pero ya, entiendo lo que quiere decir, pero Ok, no te escuché, aún, ¿puedes repetir? sí, entiendo lo que quiere decir, pero aún sigo pensando que eh, puedo Ok, tomar nada más G para llegar a la definición de lo que es un grafo, ay, ¿cómo se llama? El complemento del grafo. Aún puedo llegar a esa definición, considero. Digamos los que sí, vértices, sí, son los mismos vértices, claro. sí. Y eso es lo que Claro, yo hice en la claro, demostración. sí, pero, eh, claro, el hecho es que los vértices de G y complemento son los mismos, ¿verdad? Pero el punto es que cuando comiences a hablar, tú comienzas a decir, veamos que G complemento y H complemento son isomorfos. Tomo dos vértices en G complemento, que a su vez son también vértices de G. No comienzo diciendo, tomo dos vértices de G y veo que son iguales que... ¿Por qué? Porque tú vas a demostrar eso sobre G complemento. Tienes que comenzar por ahí. No adyacente en G complemento, vas a probar que sus manes son adyacentes en H complemento. Entonces, cuando tú comienzas, tú dices, tomo dos vértices de G complemento, que como también son vértices G, entonces, como son adyacentes aquí, no son, y así vas. Pero lo que sean vértices G surge después, pero tú comienzas porque son dos vértices de G complemento. O sea, vamos a empezar por la tesis. Tienes que probarme, comenzando, que tomas dos vértices adyacentes en complemento, que en el primer paso dice que los vértices de complemento son los mismos de vértices G, es lo primero que hay que hacer para luego poder
da la demostración. Pero no puedo comenzar diciendo, tomo dos vértices de G, porque, digamos, es un poco el orden de razonamiento. O sea, el orden de razonamiento es, la tesis es lo que hay que probar. Y tienes que comenzar por lo que quieres decir de la tesis. Y previamente utilizas la hipótesis en el proceso. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, se explicó bien. Entonces, ¿puedo volver a O hacer se me esto? fue el No, audio. no, sí está bien, está perfecto. Entonces, ¿puedo volver a hacer Sí, la sí. prueba de nuevo? ¿Y la Sí, lo puedes reescribir subo otra vez? y me lo envías. Sí, no, me lo envías por correo. Ok, Y listo. yo le agrego Listo, los listo, puntos profe. a eso. Ya, muchas gracias. Y bueno, además hay unos puntos por esta posición. Independientemente de cómo salga, tienen sus puntos de exposición. 2 puntos por eso. Son 5 ejercicios, 2 puntos más 2 puntos de exposición. Todo el equipo que hable tiene sus puntos de exposición. Y independientemente de que si hay errores en la exposición o no lo hay, porque se supone que la idea es compartir y más nada. ¿Ok? Y los ejercicios que les puse un poco malos, pueden reescribirlos y enviarlos. Y les sumaré los puntos adicionales. ¿Ok? Y Listo, profe, profe. Bien, una consulta. Acerca de eso, ¿hasta cuándo dígame. podemos enviar, digamos que los ejercicios corregidos? Antes de la elección, porque lo único importante es presentar la elección el miércoles, ¿no? Ah, y entonces antes del miércoles. Y por aula Sí, virtual, sí. ¿verdad? No sé si se pone como un comentario adicional al taller, y yo lo veo por ahí, para tener registro sobre Ah, eso. le respondemos a donde nos puso la Yo les, calificación, en todo caso. sí, y donde les puse, le voy a subir la respuesta, le estoy subiendo los archivos con las correcciones que le hice sobre el archivo. Muchas gracias, profe. Igualmente, si alguien tiene una duda, ¿qué día quedamos para reunirnos? A las 8, hoy, o no. Mañana puedo una hora un poco en la noche, por si quieren preguntarme adicional, lo podemos discutir. Sí, profesor. En la noche, a las 8. Sí, Estaría sí. bien. Ujú. Dale, pues, el siguiente grupo. Nosotros, profe. El grupo 3. Ok. El grupo 3. Un momento que voy a compartir. Sí se puede ver el contenido. Sí, ya se ve. Ya. Nos toca demostrar el ejercicio 5, que nos dice, si U y B son vértices adyacentes en un grafo, demuestre que sus excentricidades difieren como máximo en 1. Bueno, Ok. para esta demostración, primero hay que saber lo que son vértices adyacentes, que son dos vértices que están conectados necesariamente por un camino. Y Ok. lo que es la No, vértice adyacente que tiene un lado que los une. Sí, tiene un lado que los une. Ok, Ya. un camino, Y tiene un luego, lado. Ok. ya. Y luego la excentricidad de un vértice, que sería la distancia de ese vértice a otro, de tal forma que sea la mayor entre todos. Por ejemplo, la distancia de este grafo de Sí. aquí sería, o sea, la excentricidad sería el camino, o sea, la distancia al vértice más lejano, siendo el camino mínimo. La excentricidad de B sería 3 en este caso. Sería 4. 4, perdón. Sí, La excentricidad de U sería 3. sería Ajá. 3. Ya. Entonces nos piden demostrar que sus excentricidades difieren como máximo en 1. O sea que la distancia entre sus excentricidades es a lo mucho 1, no puede exceder ese número. Sí. Entonces, podemos decir que la excentricidad de U es n. Excentricidad de U es igual a n. Para generalizar cualquier grafo, ¿no? Y Ok. necesariamente la Ok. excentricidad, ya, y necesariamente B deberá seguir el mismo camino de U para completar la excentricidad. Porque la distancia entre B y U, No necesariamente. No necesariamente. Porque recuerda que la excentricidad de U es que ella va al camino más alejado, le lleva en el camino, pero no necesariamente a B le lleva esa misma cantidad, no necesariamente va por el mismo camino, puede ir por otro camino totalmente diferente.
No, Claro, en el no dibujo puede, que no puede ser. sí puede ser, O porque sea, tú puede ir por puedes otro tener dos. camino, pero sí, de seguir siendo uno. O sea, por ejemplo, aquí podría haber otro nodo y estar así. No, esto no. O sea, necesariamente deberá pasar por U, porque es el camino más corto. No, no, lo que pasa es que tuviste un camino, tuviste el problema como si fuese un camino del grafo, pero el grafo puede ser más complejo, puede tener muchos más lados, y pueden ser que de U, recuerda que la excentricidad es como cuando estaba explicando, la excentricidad es como a la persona que me lleva más tiempo llegarle, más lejano. Y necesariamente a U y a W no le toca a la misma persona, pueden ser personas diferentes que le lleva más tiempo alejarse, pero que la distancia sea igual es otra cosa. O sea, el hecho de que U y W sea adyacente no quiere decir que tengan que tener la misma excentricidad, quiere decir simplemente que ella, por alguna razón, le cuesta llegarle a... Imagínate tú solamente un instante, imagínate tú que U y W fuesen un puente. Y U conoce a la gente que está en mano de la zona derecha y le lleva cierta cantidad de tiempo conocerla. Y B le lleva a otras personas del otro lado. Y entonces cada uno tiene excentricidad, pero la excentricidad es la, la longitud más lejana entre todos los vértices al cual yo puedo alcanzar, pero no solamente puedo decir que los dos alcanzan al mismo vértice más lejano, pueden tener vértices lejanos diferentes. No, pero con distancias iguales. Si U, por ejemplo, si me hubiese puesto, entonces el punto está en eso, pero eso es un número, la distancia es un número, pero no necesariamente la excentricidad quiere decir que pase por U, no quiere decir que use el mismo camino, es lo que estoy tratando de aclarar. Una cosa es que es el número y otra cosa es el camino. Entonces implícitamente me está diciendo que usa el mismo camino, no necesariamente, tal vez tiene otra misma distancia por otro camino totalmente errado o por otro camino diferente. Y entonces lo que hay que tener cuidado con todas estas cosas es lo que uno asume. Entonces, una cosa es asumir que tienen el mismo número o un número diferente, a decir que usen el mismo camino, porque yo puedo tener la misma excentricidad, pero usar caminos diferentes para alcanzar esa excentricidad. ¿Por qué? Porque esa excentricidad me la da un vértice que no solamente es el mismo para U que para B. El vértice que me hace mi excentricidad, recuerden que yo digo el vértice que me hace mi excentricidad es un W al cual a mí me cuesta muchísimo llegar allá. Y la excentricidad de B es otro vértice que puede ser diferente, que me cuesta muchísimo llegar allá. Y entonces, las excentricidades son el número, pero el camino no tiene que ser el mismo. Ese es el punto. Lo que sí puedes hacer es que tú puedes asumir que una de las excentricidades es n, dígame. ¿No sería el camino del que tiene la excentricidad menor está contenido dentro del que tiene la excentricidad mayor? Porque si están adyacentes con una misma arista, ¿cierto? No siempre, no, bueno, en teoría no se podría decir que van a recorrer el mismo camino, pero si uno tiene una excentricidad, por ejemplo, U recorre un camino y B es adyacente por la misma arista, pero si Sí, pero, U recorre el camino más grande. Pero es lo que ahora imagínate tú. Ok. Profesor, pero lo que pasa es que U, o sea, el vértice U al ser adyacente con B y la excentricidad de U está yendo por el camino más largo, necesariamente la excentricidad de B tiene que ser más 1 de la de U, por lo que son adyacentes. Sí, entonces, justamente, claro, intuitivamente se ve. El problema es cómo lo demuestro, porque implícitamente me están usando algo que no es cierto. Implícitamente me están usando que usan el mismo camino. Imagínate que U y B fuesen como una especie de puente. Yo tengo un grafo para el lado derecho de U y por alguna razón del lado izquierdo de B tengo otro grafo pegado. Y el grafo fuese todo eso. Entonces, la excentricidad de U tal vez la consigo es por el lado de B, la consigo por el lado derecho y la de U por el lado izquierdo.
O sea, el vértice que me hace la mayor excentricidad es un vértice cuyo camino sea el más largo. Ese es el punto. Entonces, ustedes están pensando como que para ir para allá siempre tengo que pasar por U, no necesariamente. Yo me puedo ir por otro camino diferente. Para allá la excentricidad de U no tengo que pasar por B obligatoriamente. O irme por otro camino. O para allá la excentricidad de B no tengo que pasar por U. Esa es la misión que están tomando válida. O sea, para allá lo único observación que tengo es que le tiene que obligatoriamente pasar por U. No necesariamente. Sí, está mal eso de pasar por el mismo camino. Eso sí es un hecho. Tan evidente. Pero cuantitativamente la No. distancia Digamos hacia que están asumiendo cosas. O sea, nomás lo de los caminos. No necesariamente es el mismo. No necesariamente es el mismo, pero está bien. Está bien. Suponte que dibuja otro camino hacia el otro vértice, desde B. Otro camino diferente. ¿Ok? Y tiene una excentricidad diferente. ¿Sí? Sí. Ahora, independientemente de todas esas cosas, suponte que U llega al extremo con su excentricidad que es. Y supongamos que la excentricidad de B es más pequeña. Una de las dos tiene que ser más pequeña. ¿Sí? O sea, lo que podemos ver es que al final, cuando tú te vas por otro camino, te formas un ciclo. Y cuando formas el ciclo, ahí sí podemos hablar de lo que decimos. O sea, tal vez la idea está un poco cerca de lo que ustedes están diciendo. Lo único que no solamente es otro camino, pero entonces cuando tú dices, bueno, si la excentricidad yéndome por lo otro que acabas de dibujar fuese la excentricidad, entonces la otra sería esa más 1. O si me voy, o sea, porque si tú tomas dos vértices adyacentes en un ciclo, sus excentricidades difieren en uno. Entonces, si usan caminos diferentes para hallar las excentricidades y tiene que irse a ese punto, entonces ahí es cuando tú puedes ver las diferencias, que diferencias solamente en uno. Pero tienes que tratar de meterlo como una especie de ciclo y en eso tienes que pensar que el camino puede irse por otro lado. Pero bueno, de todas maneras, está válido el intento, es importante esto, igualmente tiene sus puntos de exposición. Reescriban, piensen esto, bueno, cualquier cosa me consultan. Sobre todo repiénsenlo considerando que puede existir un camino diferente por el cual puede conseguir la excentricidad B. Yo creo que incluso ustedes hablaron de un ciclo en su ejercicio, comenzamos con un ciclo. Sí, con un ciclo. Pasaba algo, pero ahorita no me acuerdo mucho. Por ahí entonces, algo así pasaba. Entonces, si vas entonces cuando vas por dos caminos, pues después no puedes escuchar los demás. De todas maneras, ya los tengo notados que pusieron, no se preocupen. Reescriban esto y me lo pueden reenviar. Ya, bro. Dale, pues. Lo importante es que compartamos los intentos. Recuerden que lo importante aquí no es la solución completa, sino qué fue lo que se intentó, qué se pensó, hacia dónde vamos. Qué es lo que... Y yo se lo ve que hay cosas que se asumen que no deben asumirse y tal vez ese es mi trabajo. Verlos pensando cosas, asumiendo ciertas cosas que te echa a perder un poco la demostración. Pero está bien, estamos en ese intento y estamos aprendiendo. Profe, un ejemplo por eso que igualmente lo veo. Un ejemplo de que no recorran el mismo camino no sería cuando se encuentra un punto, se encuentra justo en el centro. Tendría hacia dos lados la misma excentricidad. Y ahí tendría uno adyacente en la misma arista, ahí recorrería un diferente camino. Sí, pero igualmente la diferencia sería 0, es menor o igual a 1.
Sí, pero Dice o que sea, la ese es un diferencia- ejemplo de que recorran diferentes caminos. Exacto, es un ejemplo de que diferentes caminos y la excentricidad son exactamente. Entonces lo que quiero es que reescriban todo pensándolo que no es que el camino que hace la excentricidad B tiene que pasar por U, sino piénsenlo de esa manera y me lo reescriben y me lo mandan, ¿ok? Nada más esa es la observación. Bien, siguiente grupo porque no hay chance. Profe, ¿puedo ser el siguiente? Sí, claro. Ya, ¿Qué grupos son ustedes? del grupo 5. 4, perdón. 4. Ah, 4. El 5 ya lo creo. 1, 3, 4 y 5. Ok, comparto. Comparto ya. Sí. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ya, el ejercicio nos pide demostrar que una arista E es un puente de un grafo si y solo si E no se encuentra en un ciclo de G. Una arista puente es una arista Ok, si nosotros la eliminamos el grafo va a aumentar su número de componentes. En otras palabras, si el grafo ya es conexo y tenemos una arista puente, si nosotros lo quitamos, el grafo ya sería desconexo. Ya, muy bien. las demostraciones las hice por reducción al absurdo para demostrar Ok, el directo. Primero hay que suponer que es un puente de G. Ahora, ok, tenemos un conjunto C, que es el conjunto de los vértices desde 1 hasta K, tal que K es menor o igual a N, que N es el orden del grafo, y vamos a decir que esos vértices están contenidos en un ciclo de G. ok, Ya, entonces, el ciclo se define como la unión de una arista que une los vértices B sub K con B sub 1 y un camino, un B sub 1, B sub K camino, tal como se ok. ve en la imagen. Como lo estás haciendo por reducción absurdo, estás asumiendo que E está en en ese ciclo. Sí, eso es lo que voy a hacer a continuación. O sea, es un puente y estás asumiendo que E está en ese ciclo. Sí, suponemos que E es una de las aristas que forma el ciclo. Ahora, pueden pasar dos cosas. La primera es que E sea la arista que une el vértice B sub K con B sub 1, o sea, la arista que no pertenece al camino que va desde B sub 1 hasta B sub K. Ok, Ya, entonces, en ese caso, si nosotros quitamos por lo que habíamos dicho antes, va a existir un camino desde B sub 1 hasta B sub K, y por lo cual ok, el grafo G menos E ya no sería desconexo, seguiría siendo conexo. Y ahí probamos que E no es un puente. El segundo caso es que E sea una de las aristas que forma el camino que va desde B sub K hasta B sub 1. En este caso yo asumí que E es igual a B sub I más, no, B sub I más 1, tal que I es menor o igual que 1, y I es mayor o igual que 1 y I es menor o igual a K menos 1. En ese caso, si nosotros quitamos E, lo que vamos a obtener es que se puede formar un camino que vaya desde B sub I hasta B sub 1, porque B sub I es mayor o igual a B sub 1. Entonces, si vamos descendiendo desde B sub I hasta B sub 1, pues formamos un camino. Y luego también se puede formar un camino desde B sub I más 1 hasta B sub 1. De la misma manera, pero al otro lado. Y eso en su conjunto forma un camino que une B sub I con B sub I más 1, por lo cual el grafo G menos G no sería desconexo, seguiría siendo conexo. Y en ese caso, E no sería un puente. Entonces, esta contradicción, muy bien. esta contradicción surge de suponer que E es una de las aristas que conforma un ciclo de G. Por lo tanto, Muy si bien, sí. E no es un, ¿cómo era? Si E es un puente, entonces no está en un ciclo de G.
Ya, Sí. la segunda parte Ahí, ya es ahí más... podrías verlo más sencillo. Ok, ¿Cómo? continúa a ver. No, está Ah, bien, continúa. Está bien. La segunda parte es el recíproco. Aquí vamos a asumir que E no se encuentra en un ciclo de G. Y vamos a suponer, para crear la contradicción, que E no es un puente. Entonces, primero vamos a decir que E es igual a V, una arista que une el vértice U y el vértice D del grafo G. Ahora, entonces, si nosotros quitamos esa arista, G menos G debería seguir siendo conexo, porque de otra manera sería un puente. Entonces, Un eso significa segundo, que... Pedro. Un segundo. Estamos en donde la hipótesis es que E no está en un ciclo y tenemos que probar que E no es un puente. ¿Sí? Si E no se encuentra en un ciclo... No, o sea, sería, si E, lo que tenemos que probar es que si E no se encuentra en un ciclo, entonces E es un puente. Ok, si E no se encuentra en un ciclo, hay que probar que E es un puente. Ajá. ¿Sí? Ok, o sea, lo va a hacer negando la tesis. Exacto. Negando que E no es un puente, sino vas a probar que es un puente. Vas a negar eso. Si niego eso, digo, bueno, E no es un puente. Si E no es un puente, entonces G menos G es conexo, por definición de puente. Ok, continúa. Ajá, ya, entonces G menos G debería seguir siendo conexo. Entonces, como no está la arista que une directamente a U y B, podemos concluir que existe un camino que une a B con U. Pero si este camino existe en G menos G, entonces existe en G. Y la unión de este camino con la arista E que une U con B formaría un ciclo. Entonces ahí ya crea la contradicción porque nuestra hipótesis decía que E no se encuentra en un ciclo. Entonces se probaría que E es un puente de Muy G. bien. Ahí yo le puse algo, pero creo que lo entendí mal. Ahora que me lo explicaste, lo entiendo mejor. Yo eso lo corrijo ahorita. Ok, muy bien, Pedro. Está muy bien redactado y explicado. Okay. Profe, tengo una duda, ¿Quién más? una duda pequeña. ¿Podrías mostrarlo al final? Para que le... Ok, Dígame. ok. Profesor, seguiría yo del mismo grupo. Sí. Ah, ¿ustedes tienen 2 ejercicios? Ajá. Sí, 2 ejercicios. Pero vamos a darle chance a los otros grupos para que quisiera escuchar los otros grupos. Si no hay chance, te escucho el segundo ejercicio. Profe, ¿puede ir el grupo? Déjame un momento. Faltan creo que el grupo 6, el 7, que no lo he escuchado. Sí, puedo Si ir quiere yo. vamos... Soy ¿Qué el grupo grupo es 6. usted? ¿El 2? Ok. Sonia, si quieres esperar, si no hay chance, vemos tu exposición. Es que Ok, listo, no hay problema, profesor. quisiera que cada grupo lo haga menos una vez, porque son 2 puntos que corresponden a cada grupo. Ya, bueno, sí, ¿sí ven la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, somos el grupo 6 y a nosotros nos tocó el ejercicio 5, que dice que un grafo es un árbol sí, solo si para cada par de vértices V existe solamente un camino entre ellos. Entonces vamos a partir de Ok. G es un árbol. Y si G, este grafo es un árbol, tiene que ser un grafo conexo y acíclico. Y lo que Muy vamos a bien. hacer, tenemos que llegar a que si tenemos 2 vértices, entre ellos debe existir solo un camino. Entonces vamos a hacerlo por Camino contradicción y 1. vamos a decir que existen 2 caminos entre esos vértices. Este de Ok. aquí
tenemos que partimos del vértice U y vamos a tener que el camino va de X1, X2, XY, XK-1, XK y llega a U. Luego tenemos otro camino que va de Y1, Y2, YI, YL-1 hasta YL y llegamos al vértice V. Entonces, si este es nuestro grafo G, que es un árbol, y decimos que este es nuestro vértice U y este es nuestro vértice V, el primer camino, podríamos ver, sería este de aquí. Aquí podríamos decir que este es X1, y si tuviéramos más vértices aquí, podríamos decir que este es XY. Luego nos está diciendo que tenemos dos caminos entre ese par de vértices. Pero para que existan dos caminos entre ese par de vértices, aquí, este vértice de aquí, debería estar conectado con este vértice de aquí. Y ahí sí podemos llegar a V. O sea, sería Y1, Y2, y si hubiera más vértices, YI. Ya, pero esto es si XY no es igual a YI. Entonces, como la hipótesis es si los dos caminos fuesen disjuntos totalmente, puede formar un ciclo, perfecto. Ajá. Entonces, como partimos de que G es un grafo, que es un árbol, y un árbol no puede tener ciclos, entonces concluimos de que estos dos caminos tienen que ser iguales. Eso quiere decir que existe un solo camino de U a V. O sea, esto aquí no puede pasar. Y así probamos directo. Porque es por contradicción. Contradice que T es un árbol, ¿no? Profesor, ¿se podría usar ese problema de allí para demostrar la unicidad sin tener que hacer el proceso de demostrar la unicidad del problema de nosotros? Podemos usar eso como resultado previo, sí. Si esto puede ser probado primero, podemos usarlo. Uno depende del otro igualito. Entonces, o sea, de hecho, creo que se podría usar eso para no tener que andar con tantos líos para demostrar la unicidad del ciclo de nuestro problema. Claro, sí. Si es un árbol, usan esa equivalencia. Y ese sí, solamente sí, quiere decir que cuando le haga falta, en vez de usar acíclico y conexo, podemos usar que hay un único camino entre cada par de vértices. Y ahí luego se demostrado más rápido. Exacto. Sí, eso. Por eso, de hecho, creíamos que eso ya estaba por asumido, diría. Pero... Claro, pero bueno, pero puedes escribirlo. Si asumimos esto, que el grupo tal, lo importante es eso. Que cómo lo usa. O sea, si es cierto, esto lo puedo mostrar de esta manera. Ok, Kelly, aquí me gustó esa parte. Lo único que quedó pendiente ahí es que dijiste algo que no sé por qué siempre es cierto. Que dijiste que los XY son diferentes a YCI, y no necesariamente, porque tienes dos caminos que van de los dos vértices y necesariamente los dos caminos no son disjuntos, pueden tener alguien en común. Ah, sí, pero, o sea, suponiendo en este caso, porque aquí podría... Sí, entonces lo que puedes hacer, y que ese otro resultado que está entre los ejercicios, hablando de lo que está diciendo Julio, era que aunque no es un ciclo, puede ser un recorrido cerrado. Y lo que hay que probar, recuerda como nosotros hicimos que en todo recorrido hay un camino, entonces si los vértices no tienen, si los caminos no tienen vértices, si tienen vértices en común, yo lo que puedo garantizar es que hay un recorrido cerrado. Lo que puedes hacer es que dentro del recorrido, como hicimos en la teoría, existe un camino. Y a partir de ahí demostrar que esa hipótesis de que los XY y YSI se puede demostrar en ambos casos sin problema. O sea, si los XY y YSI no fuesen todos iguales, no va a haber un camino, un ciclo, es verdad, pero sí puede existir un recorrido cerrado. Y dentro de todo recorrido cerrado se puede demostrar que existe un ciclo. Y ya está. Pero bueno, continuemos. Ya, y ahí tenemos la otra parte, que vamos a decir que G es un grafo donde para cada par de vértices existe un camino entre ellos. Y lo que tenemos que llegar es que G es un árbol. Entonces, como ya tenemos de que tenemos un par de vértices
y entre ellos hay un camino, ya tenemos que G es un grafo que es conexo. Muy bien. Y nos falta demostrar que G no tiene ciclo, es decir, que es acíclico para que pueda ser un árbol. Entonces, por contradicción, vamos a suponer de que este Perfecto. grafo de U a V, vamos a ver, no, vamos a este V', y por acá está V. Aquí tengo un gráfico. Este aquí. Ok. Me gusta más ese. Y ya. Entonces, digamos, este es U. Por acá está V. Y digamos, aquí está 1, 2. Entonces, aquí ya, entonces, tenemos que demostrar que, bueno, por contradicción, vamos a decir que el grafo G tiene un ciclo. Pero si el grafo G tiene un ciclo, el grafo va a tener dos caminos. O sea, el de aquí, este camino va a ser el camino 1. Y el camino 2 va a ser de V a U. Pero eso no puede ser posible porque dijimos que el grafo G, por cada par de vértices, va a tener solo un camino entre ellos. Muy bien. Sí, es una contradicción directa con la hipótesis. A veces esas pruebas, cuando son directas con la hipótesis, se hablan por demostración por contrarrecíproco, que demostrar que si un árbol no es acíclico, entonces tiene un par de caminos diferentes entre ellos. Eso es como demostrar la versión equivalente al teorema, que recuerden que cuando una proposición es P, entonces Q, si uno no puede verlo con claridad, uno puede mostrar su versión equivalente, que es no Q, entonces no P. Entonces no Q, entonces no P, es decir, bueno, si el árbol no tiene ciclo, si tiene un ciclo, entonces existe un par de vértices para el cual existen dos caminos que los unen. Eso puede decirse se puede decir por contradicción, si asumes esto como cierto, o se puede decir que se está demostrando en su versión equivalente de contrarrecíproco. Estoy demostrando la negación de la tesis, que es G no es un árbol, o sea que no es acíclico, y estoy mostrando como consecuencia la negación de la hipótesis, o sea que cada par de vértices tiene más de un camino que los une. Pero en ambos casos el razonamiento es válido, y el de ustedes está bien. Muy bien. Y El único detallito fue eso. tanto, un grafo G es un árbol, G es un árbol, sí, solo sí. Existe un único camino para cada par de vértices que pertenecen. Y un poco aclarando lo que dijo Julio, ahora ustedes pueden usar como equivalencia que un árbol es un grafo donde cada par de vértices tiene un único camino. Además de que pueden tener que es conexo y acíclico, conexo y con n menos un lado, n menos un lado y acíclico, y ahora también puedo usar que cualquier par de vértices, porque si solamente sí que acaba de probar ahorita Keila, me da la equivalencia de un árbol como un grafo donde cada par de vértices tiene un único ciclo. Y como decía Julio, en su ejercicio, hubiese sido más directo en usar esta equivalencia en lugar de conexo y vean que esa es la ventaja de tener las equivalencias, se te hace la vida más fácil. Gracias, Keila, realmente estuvo bien, muy bien, la reacción también y la exposición. Listo, profesor. Gracias. ¿Quién falta? ¿Qué otro grupo falta? Buenas tardes, profesor. Grupo 7. Ok. Ustedes mandaron en Word, ¿verdad? Sí, un inicio fue un Word. Después tratamos de reenviarlo en PDF. Por favor, reenvíenlo en PDF. Yo ya lo había leído, lo he corregido, pero no le pude reescribir las correcciones sobre el documento como los otros por el tema de que no me agarre el lápiz para Word, sino para puro PDF. Pero ya se lo mando ahorita en la tarde. Ahorita un ratico. Ok, los Listo, escucho. profe. Bueno, en un inicio teníamos que exponer el problema 3. El problema es que teníamos 3 problemas 3, así que al final determinamos el que se ve en pantalla, me imagino. El de determinar. Okay. Discúlpeme, es una falla mía, discúlpeme. Sí. Listo, profe. Bueno, determinar si este grafo K4, K4, que bueno, es un grafo completo de 4 vértices, es un grafo de este grafo K4,4. Que si tengo bien entendido, es un grafo bipartito y a la vez tiene esa característica de ser completo, pero ya lo vamos a enunciar. Entonces dice que si es así,
mostrarlo, exhibirlo, sino pues explicar por qué no. Ok. Bueno, entonces partimos de la idea de lo que es un subgrafo y de lo que no es, ¿no? Entonces, si nosotros queremos decir tal vez que K sub 4 es un subgrafo de K sub 4,4, tiene que suceder que el conjunto de los vértices de K sub 4, llamemos a los vértices de K sub 4, tendrá que ser subconjunto de los vértices de K sub 4,4. Y a su vez, el conjunto de los lados o conexiones que tiene K sub 4, llamemos L de K sub 4, tendrá que ser subconjunto de los lados o conexiones que pueda tener K sub 4,4. Okay. Es un como subgrafo. Bueno, pues tras ello analizamos lo que son en sí, ¿no? Entonces K sub 4, K sub 4 se lo puede ver de la siguiente manera. O un vértice, un grafo de 4 vértices donde se pueda tener la mayor cantidad de conexiones entre ellos. En este caso, pues, se puede ver de esta manera. Y así todos estarían conectados, por lo que cumpliría, ¿no?, con la definición de un grafo completo de 4 vértices K sub 4. Y asimismo que si tenemos K sub 4,4, pues será bipartito, se va a definir en dos grupos distintos, pero el problema será que entre los vértices del mismo grupo no podrán tener conexión alguna, sino entre los grupos nomás, ¿no? Entonces así vamos a poder ver conexiones como estas, y así sucesivamente con cada uno. Entonces nótese que así va a seguir, pero entre los vértices del mismo no habrá conexión. Ok. Por lo que seguimos analizando y vimos que a la final, sin etiquetar los vértices de K sub 4, podemos ver que en un inicio puede ser que sí, porque tenemos aquí 4 vértices y K sub 4,4 tiene 8 distintos vértices. Entonces, en ese aspecto puede considerarse que el conjunto de vértices de K sub 4 es un conjunto de los vértices de K sub 4,4. Pero sucede algo con los lados o con las conexiones que tiene, ya que nosotros tenemos, por decirlo, esa pequeña restricción que mencionaba, que entre los vértices del mismo no puede haber conexiones, pero es lo que sí puede permitir nuestro grafo K sub 4. Entonces allí habría una pequeña contradicción a lo que vendría a ser la definición de subgrafo, por lo que no se cumpliría. Ahora, esto que estoy diciendo se lo vería más claro si etiquetamos los vértices, y creo que sería mejor para comprender. No, yo creo que tiene las ideas, pero hay una manera más, puedes decírmelo de otra manera, sin tener que etiquetar. ¿Qué es lo que tú crees que causa más problema en el isomorfismo? Siendo sincero, profesor, no tengo la mayor idea. Tal vez en mi grupo alguien me podría ayudar con aquello. Si tú notas, el K4 tiene como una especie de triángulo, ¿sí? Sí. Ahora, en K4,4, ¿hay manera de escribir un triángulo ahí? Sin etiquetar. Al no haber conexión entre los mismos, pues diría en un inicio que no. Es imposible. ¿Por qué? Porque si haces un triángulo, dos de los vértices tienen que estar de un lugar del bando del bipartito. O está al lado derecho o está al lado izquierdo. Porque si haces un subconjunto de 3 vértices, 2 tienen que estar en un bando y el otro tiene que estar en el otro. No hay manera, ¿no? Y si tienes 2 de un bando, no hay lado entre ellos. O sea que no hay manera de construir un triángulo. Entonces, como K4 contiene triángulos, o su grafo, o ciclo de longitud 3, como quieras llamarlo, si por alguna razón K4 estuviera contenido en el bipartito completo K4,4, entonces significaría que el bipartito completo también tendría que tener un triángulo dentro de él, y eso es imposible.
El etiquetamiento puede ser que te vea concretamente, pero entonces siempre va a tener la duda, pero depende de cómo etiquetaste y no sé si es verdad por lo que dijiste. En cambio, cuando tú me aclaras que, por ejemplo, en este caso, que me dice, mira, el K4 tiene un triángulo, que además es un subgrafo de K4. Entonces, si K4 fuese otro subgrafo del bipartito completo, y el triángulo es un subconjunto de K4, se supone totalmente válido, porque la contención es una relación transitiva, que el triángulo también está en el bipartito completo, pero un bipartito completo no puede tener triángulos, no puede tener ciclo de longitud 3. Es más, nosotros caracterizamos que los grafos bipartitos no tienen ciclo de longitud impar, pero particularmente triángulos no tiene. Entonces, por eso es que no puede ser su grafo, porque si es un subgrafo, niega la naturaleza del bipartito K4-4. Porque si K4 es un subgrafo, entonces K4-4 contiene un triángulo dentro de él y por lo tanto no es un bipartito completo. No es ni siquiera bipartito. Entonces, más o menos eso es, más allá del etiquetamiento, ese razonamiento que está detrás de eso. Ok. Una pregunta, profesor. Dígame. ¿Y qué tal si yo intento formar de K4 a K4-4? Es decir, obviamente voy a fallar, pero digamos que yo digo que K4 es un grafo bipartito. Entonces, digamos que yo tomo uno de los vértices en K4. Entonces, y luego tomo otro vértice, y estos los pongo en dos conjuntos distintos. Digamos, Sí. el vértice superior izquierdo lo pongo en un conjunto y el vértice superior derecho lo pongo en otro conjunto, porque los dos están unidos, pero el vértice inferior derecho debería estar en un conjunto diferente de los que están unidos, pero están unidos los dos, entonces no se puede formar un grafo bipartito. Claro, y es porque está subyacente la propiedad intrínseca de bipartición, que es los ciclos de longitud impar, que es parte de la teoría. O sea, reconocer los ciclos de longitud impar, esta ha sido la manera expedita de probar. Eso sería, digamos, la verificación de lo que estamos diciendo. Y está bien como prueba, no hay problema. Estarías verificando eso sin problema. En ese caso, entendido, profe. Ok. Bueno, gracias, Cristian. ¿Queda algún grupo que falte? Sí, profesor, el grupo 2. Ok, los escucho. Ok, mi compañero, si puede compartir la pantalla. Ok. Y el problema nos dice que el grafo G tiene una matriz de adyacencia A y una matriz de distancias D. Nos dice que si A es igual a D, probar que es un grafo completo. Para esto nosotros definimos las matrices A de adyacencia como 0 si I es igual a J, es decir, 0 si el vértice está conectado consigo mismo, y 1 si I es distinto de J. No, realmente la matriz de adyacencia dice lo siguiente. La matriz de adyacencia dice que 0 si los vértices B sub I, B sub J no son adyacentes. Si no hay un lado que conecte un vértice B sub I con un vértice B sub J, hay un 0 en esa matriz. Y si existe un solo lado, del vértice B sub I al vértice B sub J, entonces va un 1. Casualmente, todas las matrices de adyacencia de los grafos, como no tienen lazo, la diagonal siempre tiene 0, pero es simplemente porque los grafos, pero puede existir 0 fuera de la diagonal si no hay ningún lado que conecta el vértice B sub I con el vértice B sub J. O sea que no necesariamente los ceros están solamente en la diagonal. Están seguros siempre en la diagonal, es verdad. Pero puede haber ceros fuera si por lo menos no hay conexión entre ellas. Claro, lo que pasa es que tú estás hablando es del grafo de adyacencia del completo. Sí, el grafo completo, ok. Entonces no estás definiendo la matriz, o sea, estás describiendo la matriz de adyacencia del grafo completo, ¿ok? Aclarando los términos.
Y la matriz de distancias de 0 si I es igual a J y el número de la distancia que hay entre el vértice I y el vértice J. Entonces definimos la igualdad de las matrices como 0 si I es igual a J y que cada que cada vértice debe estar conectado con los demás. Y el mínimo número de caminos de cada vértice debe ser 1. Esa es la... Ok, entonces tú estás usando el hecho de que la hipótesis que A es igual a D. Entonces estás igualando matriz componente a componente. ¿Sí? Estás diciendo que A sub IJ es igual a D sub IJ. ¿Ok? Sí. Entonces, si ellos son iguales, ¿qué significa? Si ellos son iguales, significa que es un grafo completo. No, eso es lo que hay que probar. Lo que tiene un poco el detalle de la prueba es que la matriz A es la matriz de adyacencia de un grafo que todavía no sé si es completo. Claro, igualmente si tú me muestras la matriz del grafo completo, estás como que haciendo un poco de trampa, porque eso es lo que quieres probar. O sea, lo que tú tienes que probarme es que si tienes una matriz extraña A, de un grafo que no sé qué es completo, o sea, que puede tener 1 fuera de la diagonal y 0 fuera de la diagonal. ¿Por qué? Porque el grafo G todavía no sé es completo. El grafo G es un grafo cuya matriz de adyacencia... En la adyacencia faltó escribir que 0 también es si no están conectados los vértices. ¿Sí? Entonces, ahí está un poco delicado porque lo extraño es que tú tienes que concluir si la matriz de adyacencia de un grafo extraño es igual a la matriz de la distancia, entonces esa matriz tiene que tener 1 en todas las filas salvo en la diagonal. Vean que la conclusión es de esa manera. O sea, es un poco diferente la conclusión. Entonces, aquí están asumiendo, y es importante porque por eso siempre yo trato de que vean bien qué es lo que es verdad, o sea, qué es lo que es hipótesis y qué es lo que tienen que probar. Si lo que tienen que probar que el grafo G es el grafo completo, entonces tienen que probar que la matriz tiene la forma A que me describiste. No que no puedes partir de ahí. Tienes que partir de una matriz extraña que puede tener ceros en cualquier parte de la fila, porque si no digo, y al igualarla con la matriz diagonal, concluyo que ella tiene que tener 1 siempre. O sea, tiene que ser la matriz del completo. Ahí está esa. Yo creo que yo se lo corregí en ese ejercicio, ¿no? Que tienen esa pequeña falla. Si quieren, lo pueden reescribir y repensarlo. Repiénselo de esa manera. Si fuese A una matriz cuya de adyacencia, cuya es igual a la distancia, ¿por qué tiene que haber un 1 en todo elemento de la fila si no está en la diagonal? ¿Por qué tiene que ser 1? Porque además, vean que lo que tienen que suponer es que si, por ejemplo, 2 vértices no son adyacentes, la distancia entre cualquier par de vértices es más grande que 1. Pero recuerden algo muy importante. La matriz de adyacencia, es verdad, puede tener 0 en cualquier parte, pero no puede tener ningún número diferente de 1. La matriz de adyacencia tiene o ceros o 1. No puedo saber dónde están, es verdad, pero tienen o 0 o 1. En cambio, la matriz diagonal, la matriz distancia, sí puede tener números diferentes de 1. Puede tener 2, 3. ¿Cuándo? Cuando 2 vértices no... ¿Qué pasa cuando 2 vértices no son adyacentes? ¿Qué distancia hay entre ellos? Es más grande que 1. Entonces, si yo digo que D es igual a A, entonces ahí todo tiene que ser 1. Entonces, ahí es cuando tienen que pensarlo, ¿ok? Profe, una pregunta. ¿Ven lo En que la estoy matriz de comentando? distancia, sí, una pregunta. En la matriz de distancia, para cuando no existía conexión, ponían simplemente una X en Entonces, la matriz. ahí Es que yo cuando hice eso, busqué eso, pero... Cuando hay
cuando hay dos vértices, estamos hablando de la matriz distancia y la matriz adyacencia. ¿De cuál estamos hablando? De la distancia. Ok, sí, cuando es la distancia, entre cuál par de vértices existe un número, que puede ser más de uno, puede ser 2, 3, 4, dependiendo de qué distancia hay entre ese par de vértices. B sub I, B sub J es la distancia del vértice I al vértice J. Bueno, si es con el mismo vértice sería 0, o sea, esta parte entiendo, pero si no hay conexión, ¿se pondría el 0 o se pondría otra cosa? Se pondría otra cosa, pero se pone 2, 3, 4, no me importa qué número pongo. No, más grande yo entiendo que claro, más grande que uno no, pero me refiero a cuando no están conectados. O sea, Por cuando es eso, consigo mismo es 0, pero cuando no están conectados en ninguna forma. Normalmente se pone infinito, pero se supone que el grafo es conexo en toda esta cosa, ¿no? Se pone infinito. Cuando están conectados se pone infinito. La distancia. Pero en este Y caso, entonces, para este caso, en que no se puede poner infinito porque están conectados, en la matriz de adyacencia ya no podría ponerle 0 cuando no están, porque ya no estaría, si todos estarían conectados. Sí, pero lo que quiero que vean es la diferencia entre la matriz A y la matriz D. ¿Cuál es la diferencia más importante? La matriz de adyacencia solamente recibe ceros y unos. No hay otro tipo de número que se pueda poner. Que no sé en dónde van los unos, es verdad, no lo sé porque no me dieron el grafo para saber quién está conectado con quién y saber dónde voy a poner el 1. Eso no lo sé todavía yo. Pero, por otro lado, la matriz diagonal puede tener números diferentes. Puede tener número 0, si está en la diagonal. Puede tener número 1, si el vértice es adyacente al otro vértice. Pero puede tener números 2. ¿Por qué? Porque puede ser que un vértice no esté conectado, pero tenga una distancia 2 entre ellos. Puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, puede tener 6. Entonces estoy comparando una matriz que puede tener números de todo tipo con una matriz que puede tener nada más 0 y 1, que es la matriz de adyacencia. Y estoy diciendo que son iguales. Eso me va a causar un problema y va a tener una consecuencia. Y ahí es cuando tengo que pensar. Aunque yo no sepa dónde están los 1 en la matriz de adyacencia, yo sé en la matriz de distancia cuándo es 0, cuándo es 1 y cuándo es más de 1. ¿Cuándo es más de 1 en la matriz de distancia? ¿Cuándo hay un número mayor que 1 en cualquier posición de la matriz de distancia? Cuando los vértices no son adyacentes, porque cuando dos vértices son adyacentes, su distancia es 1. Es el camino más corto. Y cuando dos vértices no son adyacentes, hay un número ahí más grande que 1. No sé, puede ser 2, 3, 4, pero es un número mayor que 1. Eso es lo importante. Entonces, si hay un número mayor que 1, y yo digo que esa matriz de distancia es igual a la matriz de adyacencia, entonces yo digo, o están conectados, pero, o sea, tienen que estar conectados para que se pueda poner la adyacencia, porque la única manera que me dé 0 la matriz de distancia es en la diagonal. Cualquier otro número me da 1, 2, 3, 4, cualquier número. Pero entonces yo digo, si ellas son iguales, esa distancia tiene que ser 1 siempre. O sea, que todo el mundo tiene que estar conectado, o sea, que es completo. Porque si por alguna razón cualquier vértice no estuviese conectado, hay un 0 en la matriz de adyacencia y hay un número diferente de 1 en la matriz de distancia y no pueden ser iguales. Se supone que esa es la hipótesis. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, bro. Entonces, es interesante porque ¿por qué tiene que ser completo? Porque si por alguna razón dos vértices no están unidos en el grafo G, en la matriz de adyacencia, en esa posición B sub I, B sub J, hay un 0 porque por definición de adyacencia no están conectados, pero en la matriz diagonal, esa posición tiene un número mayor que 2. Pero, ¿cómo es posible eso si A es igual a D? Esa contradicción viene por el hecho de que estoy diciendo que hay dos vértices no adyacentes, o sea, todo el mundo tiene que estar adyacente. Entonces, por eso es un absurdo, el grafo es completo. ¿Lo ven? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Que es un poco con respecto al tema de este ejercicio.
por ejemplo, cuando hacemos una demostración con el que tiene que ver con excentricidad o distancia, ¿podemos siempre suponer que el grafo es conexo? Sí, Para no tener problemas con distancias infinitas. sí. Podemos suponer siempre que es conexo. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, ¿queda algún equipo sin hablar? Todos hablaron ya, ¿no? El grupo 2 puede reescribir este ejercicio y enviarlo también. Recuerden, lo importante es que como tienen tiempo, piénselo bien, reescríbanlo, escríbalo a alguien y se lo da al otro. Si la otra persona no lo puede entender sin que tenga la otra persona explicándolo, es que tienen que reescribir tienen que escribirlo de tal manera de que alguien lo lea y lo entienda sin tener que tener a la persona al lado que le explique. Si escriben un RI, díganme quién es ese RI. Si escriben un A, quién es ese A. O sea, cada vez que usen un símbolo, digan quién es, de dónde viene, para que entonces el lector pueda entender un poco el razonamiento. ¿Sí? Yo tengo Bueno, una jóvenes, pregunta, profesor, Profesor, sobre la lección. dígame. En la lección entra también lo que vendría a ser en matrices. Sí, la lección va más o menos las secciones que puse de ejercicio. Lo que hicimos el taller, que creo que fue hasta la 1.2 o 1.3.1, algo así. Porque incluso de árboles nada más llegué hasta, no van ni conteo de árboles ni árboles expandidos. Lo que hicimos, cada sección del taller. Ahí hay 5 secciones. Hicimos 5 ejercicios. ¿Cuántos Eso, ejercicios serían en la lección? 5 secciones. Ay. Estaría la parte de árboles, estaría la de matrices, la de distancia, la de propiedades básicas del grafo y los tipos de grafo. Son las 5 secciones. No me acuerdo los números, yo sé que era más o menos, porque son 5 ejercicios que mandé cada grupo, 2 puntos por cada ejercicio, y bueno, todos tienen sus 2 puntos de la exposición. A la nota que yo le envié, le van a sumar 2 puntos, que se lo pongo ahorita como adicional. Y si algún ejercicio tiene algún error, pueden reescribirlo y enviarlo. Porque la Profesor, idea... disculpe, es que en mi grupo usted nos ha puesto como que no hemos presentado todos los ejercicios, sin embargo, en el archivo que yo envié, ahí están todos. ¿Los 5 ejercicios? Sí, están los 5. Ok, déjame revisarlo bien. Entonces sé que me equivoqué. No hay problema. Soy el grupo 2, ¿no? Sí, el grupo 2. Ok. De talleres. Profesor, le quería preguntar acerca de un ejercicio de los que a nosotros, a nuestro grupo nos mandó, que Ok. no veíamos la forma de hacerlo. ¿Cuál? Era el ejercicio. Uy, espera, deje de buscar. Pero no me imagino que lo voy a preguntar ahora porque queda poco tiempo. O sea, No, no importa. Si puedo dar una idea por dónde ir. La idea es que tenga una idea por dónde va, por dónde intentarlo. Y después una pequeña sugerencia puede ser que le ayude. ¿Cuál es el ejercicio? ya voy. Deje de buscar. Era. La selección. Recuerden que esta parte del taller, o sea, puede ser que se me pase alguno, y volvemos a reconsiderar. Pueden reescribir, pueden preguntar, pues no puedo hacer esto, no importa, inténtalo así, si lo hiciste lo puedes mandar y tal vez en lugar de 2 puntos, te doy 1 punto. Pero tómense la libertad de intentar hacerlos otra vez. Igualmente yo premiaré ese esfuerzo y le agregaré más puntos al taller. O sea, todas las notas que estoy dando no es definitiva, realmente todavía, lo importante es como prepararse para la lección, y ahí sí un poco más, pero todo esto de la nota al taller, todo ese intento de, incluso todos los ensayos que hagamos, para mí es valedero, porque esto tiene su proceso, ¿no? Entonces estamos en proceso. ¿Lo tienes en la mano, Julián? Sí, es el ejercicio 11. ¿Cómo dice? Del ejercicio 11 del 1.2.1, que ¿Qué es dice? pruebe que si G es conectado y tiene diámetro mayor o igual a 3, entonces G, el complemento de G es conectado. Son 3 literales, ese es el A. Luego el B diría, pruebe que
si el diámetro de G es mayor o igual a 3, entonces el diámetro del complemento de G es menor o igual a 3. Lo importante es que cada vez que tengas un diámetro, igual como estuvimos hablando acá, es un número, el diámetro es un número, y tú lo que puedes decir es que existe un camino de cierta distancia, existe un camino de longitud 3 dentro de él, y que no hay caminos más grandes. Entonces, bajo esa premisa, ¿No hay caminos tú más vas a... grandes? Claro, porque si el diámetro es 3, quiere decir que tú dices, bueno, sea dos vértices, X y Y, dentro del grafo. Existe un camino, o sea X, Y, el vértice, los vértices cuya distancia, o uno de los vértices, porque no es el único, uno de los par de vértices cuya distancia tiene el mismo número que el diámetro. Recuerda que el diámetro es un número, ¿no? Ese es el ejercicio. Entonces, a partir de ahí ya tienes algo, ya tienes un camino dentro del grafo. ¿Sí? Y resulta que si el grafo tiene más vértices, esos vértices tienen que estar conectados con el camino, algunos vértices internos del camino. No puede estar conectado al extremo del camino. ¿Por qué? Porque obtendrías un camino más largo y contradeciría. Porque tú puedes asumir, un momento dado, que tienes uno de los pares de vértices que logran el diámetro del camino. O sea, tú puedes asumir eso, que estos dos son los que hacen, que logran el diámetro de... Y entonces que los extremos no están pegados a alguien más diferente. Los extremos tienen que estar pegados dentro del camino. ¿Por qué? Porque si no puedes extender ese camino, tendrías una longitud más grande y entonces tendrías en este momento un diámetro más grande. Vale. A partir de ese hecho, tú dices, bueno, si tengo ese camino ahí, si quito el complemento, ya esos son como un conjunto disjunto. Y entonces todos los demás lados tienen que estar conectados a él. Y ahí tienes que prácticamente todos los vértices están conectados al camino. En complemento. Entonces su longitud siempre es 2 o más pequeña. Es bastante lioso. Sí, pero el truco está en pensar en que tienes en la mano dos vértices cuya distancia es justamente la que logra el diámetro del grafo. Lo tienes en la mano, aquí lo tengo. ¿Sí? Ahora, tiene un camino que es más grande. Entonces, cualquier otro vértice tiene que estar pegado a ese camino. No al extremo, sino al centro del camino. ¿Por qué? Porque si no estuviera pegado, y entonces el vértice extremo de ese camino estuviera pegado a ese vértice, entonces tú puedes hallar una distancia mucho más grande de la que dice el diámetro. Con 3 sería el diámetro de la ecuación, que es 3. Entonces tú tienes, como el diámetro es 3, tienes 4 vértices donde todo el mundo está conectado a él. Vale. Ahí tiene la conexidad. Ya, sí, aunque igualmente, o sea, simplemente, al menos a mí el diámetro siempre me resulta bastante lioso de seguir. Sí, porque el diámetro es un número y a veces se confunde con el diámetro y piensan que hay un único camino que logra ese diámetro. Puede haber varios, pero en un momento dado, cuando tienes un diámetro como una hipótesis, tú puedes asumir, mira, tengo el camino que me logra ese diámetro y lo tengo en la mano. Él es el que lo hace. Tú lo puedes asumir siempre. Alguien tiene que tener esa longitud. Alguien. Y cuando dice que el diámetro es 3, tú dices, tengo 4 vértices que forman el camino que dan ese diámetro. Cualquier otro vértice que no estén ahí, pues tiene que tener cierta condición porque si no me va a contradecir que él es el camino más largo. Yeah. Y nosotros hemos hecho cosas cuando el camino es el más largo. O sea, tú no puedes poner un extremo a ese camino. No le puedes poner más. ¿Por qué? Porque contradice la maximalidad del camino. Vale, entiendo. Vale, pues. Bueno, jóvenes, en verdad, bueno, estoy a la orden. Recuerden que cuando comencé, mandé como tres talleres, pero ya los tengo todos corregidos, salvo el grupo 7, que creo que él tiene. Se lo envié ahorita, voy a comer y se lo envío ahorita. Recuerden que todavía tienen chance de corregir, preguntar
y seguir trabajando. No se preocupen, la nota esta se puede mejorar, porque un taller, la idea del taller es justamente eso, como muchos equipos vinieron, bueno, profesor, intenté esto, y como todo proceso de aprendizaje, tienen que tener sus detalles, pueden asumir cosas que no hay que asumir, pero estamos para esto, estamos para intentarlo y darle una nueva oportunidad para que mejoren las notas, no se preocupen. Esto en el taller, ya la lección es otra cosa, ¿ok? Profe, ¿ya subió la retroalimentación? De 2 o 3 grupos, los 3 primeros. Los otros los tengo, pero no me doy chance porque comencé la clase justamente con ustedes. Voy al almuerzo y los subo ahorita entre media hora. Los otros. Profe, Dígame. disculpe, en el Teams solo ha subido la primera clase y la anterior. ¿El resto de clases dónde están? ¿O todavía no les ha subido? No, no lo he subido, lo tengo aquí en mi computadora y Alexander fue el que subió la otra vez. Y que bueno, vamos a terminar suban esta grabación y yo le escribo a Alexander si me ayuda a subirla. Sí, profesor, lo que tengo pasa en es mi que computadora. no había internet por mi sector, por eso es que me ingresé tarde. ¿Tú lo subiste en YouTube? Sí, lo subí por YouTube. ¿Tú lo subiste en YouTube? Ok. ¿Cómo hacemos? Porque es de... Ahí pasé el link por el canal general de Teams. ¿Cómo hacemos en Puse este el caso? link. No, de la tuya, pero yo tengo 2 clases guardadas en mi computadora que no le he podido subir. Lo intenté por YouTube y no me dejó, no sé por qué, porque no que era muy grande, 150. ¿Cuántos megas eran lo que tú grabaste? Ya reviso un momento. Por eso que también pensé que las personas, ustedes graban que tienen mucha más experiencia, ustedes son nativos de digitales. Profe, ¿los puedes subir al OneDrive de la cuenta de la SPOL? Ahí hay Sí, la capacidad pero... de megas bastante alta. 140 megas peso la clase anterior. Sí, a mí siempre siento eso. Bueno, déjame intentar eso ahorita. Primero voy a hacer lo de los talleres y después hago eso. ¿Ok? Bueno, lo dejo porque tengo otras actividades. Pueden dejar de grabar. Pedro, creo que es el que está grabando. Cualquier cosa, el fin de semana sí estoy un poco más, ahorita estoy un poco más pendiente. Cuando todos tengan su taller, pueden escribirme cualquier eventualidad, cualquier observación al respecto. Gracias, profesor. Listo, profe, gracias. Hasta luego, jóvenes. Profe, dígame. En tal caso, en la siguiente clase le decimos de los temas, ¿verdad? ¿Cómo? De los temas del proyecto práctico. Ah, verdad, sí, no hay chance. Sí, yo creo que va a ser antes de la elección. Ya. Hablamos de eso. Sí, sí. Está bien, profe. Y los Gracias. temas para el proyecto práctico. Si no, no hay chance. Pasa que quería más como que hacer más práctica como tal, ejercicio, ya sentir. Dale, pues.